Voy a pedirles por favor que abran su Biblia en el capítulo número 6 de la carta a los Hebreos. Y cuando tenga ahí el capítulo número 6 de la carta a los Hebreos, vaya al verso número 10 y verso número 11 en el nombre de nuestro Señor y Dios. Y vamos a concluir en el verso 12. Amén. Hebreos capítulo número 6 y en el verso 10 al 12. Vamos a darle lectura. Hoy traigo un tema que el Señor mi Dios impresionó en mi corazón para predicarlo de una manera diferente a como hemos predicado las formas de nuestra labor, trabajo en el Señor. Recuerden que todo este mes es mes de mensajes de evangelización, lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, porque el Señor de dos cosas nos va a pedir cuentas principalmente cuando lleguemos con Él. Va a ser obviamente de cómo guardamos la salvación que nos dio y qué hicimos con esa salvación que Él nos dio. Amén. Hay dos cosas impresionantes ahí. Vamos a leer todos. Hebreos 6:10 dice así: para la gloria y honra de Dios nuestro Señor, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El escritor dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En esto que he leído está obviamente lo que hoy quiero predicar. Había algo mal dentro de la iglesia que estaba causando al cuerpo de Cristo obviamente no recibir las bendiciones del Señor, según lo que leímos. Se lo voy a explicar en un momento. A ti, amantísimo Dios, que vives y reinas para siempre, te doy gracias por este gran privilegio que me concedes, Señor mi Dios, de estar en este lugar donde, Señor, adoramos, bendecimos y exaltamos la grandeza de tu nombre. Aquí también, Señor mi Dios, recibimos tu bendición en fortaleza por tu palabra de vida y de verdad. Amantísimo Dios y Padre, por la gloria y el poder de tu Santo Espíritu, Señor, bendice nuestra vida, socórrenos, Señor, en esta hora y guárdanos en todo tiempo. Señor, al salir de aquí, hagamos de una manera más íntima tu poderosa voluntad, que eso será todo lo que nos contará, Señor, al final. Dios y Padre, gracias por darnos tu bendición a través de tu palabra. Anticipadamente lo decimos en el nombre de Jesucristo. Todos los que creen eso conmigo digan amén. Amén. Siéntense por favor, amados hermanos. Hoy intitulé el mensaje de la predicación de este día de una manera así tan sencilla: nosotros trabajamos por amor. ¿Quiénes somos nosotros? Obviamente la iglesia, obviamente el pueblo del Señor. Hay una cosa que yo he observado a través de los años, y eso obviamente provoca mi vida y provoca un santo celo dentro de mí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que provoca este santo celo? Cuando personas obviamente dentro de lo que son las comunidades allá afuera, en la vida social, hay personas que obran mucho la generosidad. Hay personas que tienen mucha misericordia. Y lo más malo para nosotros, espiritualmente hablando, es que muchas de estas personas no tienen absolutamente una comunión o relación con el Dios de salvación. Y eso es algo que no debe de ser aceptado por nosotros, en el sentido de que nosotros tenemos que tener esto por una simple y sencilla razón, de que nosotros somos la gente que de primera mano ha conocido el poderoso amor de Dios. Nosotros hemos recibido el perdón de los pecados. A nosotros se nos estableció ahora en una nueva vida. Dios nuestro Señor viene y cambia nuestra mente y nuestro corazón, y Él en estas dos partes esenciales de nuestra vida, para poder tener éxito y salir de aquí y ir a la vida eterna, el Señor grabó sus leyes, sus mandamientos, su deseo. O sea, somos nosotros lo que Dios nuestro Señor quiere usar en este mundo para glorificar así de esta manera su glorioso nombre.
Es en ese sentido que yo digo que cuando el mundo secular, que no tiene relación y conocimiento del Señor y con el Señor, gracias hermana Juana, puede obrar de esta manera mucho más excelentemente que nosotros, es a lo que yo me refiero, que esto puede no ser aceptable en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que hemos pasado, obviamente por la mano poderosa del Señor. Habiéndonos Él dado el privilegio de nacer de nuevo como nuevas criaturas, Dios nuestro Señor quiere que nosotros obremos esa poderosa voluntad de Él. Por eso hoy quiero llevarlos a ustedes en una forma bien sencilla lo que es obviamente la vida ya cristiana. Las profundas palabras que cada uno de los escritores en su debido orden dieron a la gente de aquel tiempo para que fueran bendecidos en aquel día. Pero esto nos ha alcanzado a nosotros, a la posteridad, al futuro, a los que estamos ahora militando. Muchos antes de nosotros ya pasaron, ellos ya no están, su obra ya se concluyó, pero hoy somos nosotros los que estamos aquí. Hoy lo que Dios mira y observa, Dios ve y oye, es exactamente nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo con todas las cosas hermosas que Él nos ha dado? El apóstol Pablo escribe una hermosa carta que es de un solo capítulo a un hombre llamado Filimón. No pretendo darles el significado del nombre ni nada de eso. Filimón era una persona a la que el apóstol Pablo había evangelizado. Él le había hablado el evangelio. Y la Biblia declara en el verso número 4 o el versículo 4 al versículo número 7, cuando el apóstol Pablo le habla a este hombre, le dice cosas que deben de ser hoy, hermanos, un eco sonando en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Qué es lo que el apóstol le dice a este hombre? Primeramente, le da gracias a Dios. Por eso dice, doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti. O sea, el apóstol, quien había evangelizado a este hombre llamado Filimón, él siempre se acordaba de Filimón. ¿Qué era lo que él traía a la memoria? ¿Qué era lo que él recordaba de Filimón? Y dice claramente las cosas que Filimón obviamente hacía. Yo creo que lo conoció cuando era una persona sin Cristo, creo que vio su conversión, creo que después todas las cosas que le llegaban al apóstol Pablo, él simple y sencillamente siempre lo recordaba. El verso 5 declara, porque oigo del gran amor, escuche bien, y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos. O sea, el amor del Señor en nosotros no debe solamente de remitirse a la grandeza del Señor. El amor del Señor, el amor de nosotros hacia el Señor debe de ser primariamente hacia Él. Debe de ser también hacia con la gente que está junto con nosotros, con el prójimo, mayormente a la familia de la fe. Eso es lo que el apóstol Pablo declara en Gálatas 6:10 cuando él habla y habla obviamente de hacer cosas para Dios nuestro Señor. Y después él insiste y dice, hagamos bien a todo mundo. Hay que hacer bien a todas las personas, pero él dice mayormente, principalmente, de una manera más dedicada. Le estoy diciendo cómo dicen las diferentes versiones de la Biblia, de una manera más dedicada, de una manera más exacta, donde usted lea la Biblia que lea, lo que está diciendo la palabra de Dios, que debemos de tener cierto más enfoque en la familia del Señor, que es la iglesia. Mayormente en la casa de Dios, mayormente en la familia de Dios. Entonces esto es para que nosotros estemos entendiendo hacia dónde nos va a llevar este mensaje de predicación, porque nosotros trabajamos por amor. Nuestra área de trabajo es obviamente la iglesia, es el mundo allá afuera, la sociedad. Dentro de ella es donde nosotros debemos de militar. El apóstol Pablo le dice, yo oigo de ti, Filimón, que tú eres una persona que tiene un gran amor por el Señor. Una persona que tiene amor por el Señor debe de tener también amor por el prójimo. ¿Por qué? Porque como se ha estado diciendo en los estudios, nosotros debemos de amar lo que Él ama. Y si algo ama el Señor, Él ama a la humanidad. Él amó a la humanidad perdida. Él ha dado su amor para que el pecador hoy tenga esperanza. Él dio su vida para que todos nosotros vayamos a un lugar eterno con Él para siempre.
Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Filemón. Yo doy gracias porque oigo del amor y de la fe que tú tienes hacia el Señor Jesús y para con los santos. Ahora vea el verso número 6, dice claramente, y por eso le digo que esto es muy profundo, muy bonito. Enseña dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que están en vosotros por Cristo Jesús. O sea, cuando uno hace esa labor, esa obra con los santos del Señor, amar al Señor, es que vamos a tener mucho más nosotros beneficio de esa participación. Es cuando vamos a recibir algo de esto que nosotros simple y sencillamente estamos obrando. Hay gente en la iglesia que solamente quiere vivir en su círculo, no se quiere salir de ahí, no quiere ensuciarse las manos, no quiere sudar, no quiere preocuparse, no quiere autosacrificarse por la causa de alguien más. Pero todos nosotros, jóvenes, adultos y viejitos, todos hemos sido llamados ¿a qué? A trabajar, a laborar. No hay, hermanos, lugar para la pereza. Según lo que leímos, usted se va a impresionar cuando yo le pueda enseñar en el nombre del Señor Jesús que había algo que estaba haciéndole un grave y terrible mal a la iglesia de aquellos días. Por eso cuando el apóstol dice, de esta manera entonces ustedes van a participar, ustedes van a ser beneficiarios de la bendición cuando hagan esto eficazmente, conociendo esta gran verdad. Hoy, después de este día, todos los que no han puesto su corazón en la línea de batalla, al frente, al querer hacer algo por el Señor, deben de pensar y de decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Es como el estudio de esta semana. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Dios un día te va a pedir cuentas, a ti y a todo mundo, a mí también. Por eso el verso 7, y concluyo, dice claramente el apóstol, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Pues tenemos, él mismo se beneficiaba de lo que este hombre Filemón hacía. Por amar al Señor, él amaba a los santos, que es la iglesia. Él amaba al pueblo del Señor. Por eso dice, pues tenemos gran gozo y consolación por tu amor o en tu amor. Y luego dice, porque por ti, oh hermano, has sido confortado los corazones de los santos. Este hombre, si tenía dinero, sabía cómo usarlo. Este hombre tenía obviamente las cosas buenas de Dios en su corazón, sabía cómo entregarlas. Este hombre sabía cómo vivir para agradar al Dios de su salvación. Y eso es lo que debe de ser importante en nuestra vida. Sea lo que haya tenido Filemón, el hermano, él lo daba para bendición del nombre de Jesús. Si era su dinero, era su dinero. Si era el talento que tenía, era lo que él daba. Si era la gracia que Dios había puesto en él la entregaba. ¿Para qué? Para que los santos fueran confortados, para que ellos tuvieran gran gozo, para que en ellos hubiese consolación. Usted tiene que entender que cuando Dios lo tomó, lo llamó y lo bendijo, es para que su vida sea útil en algo. En algo en este mundo. ¿Alguien de veras cree eso conmigo en esta mañana? Su vida tiene que ser útil en ese sentido. Por eso el apóstol Pedro, cuando escribe su primera epístola a la iglesia que estaba dispersa, la iglesia que estaba obviamente siendo maltratada, la iglesia que tenía sufrimiento y dolor por la persecución, él en el capítulo 4, como dije, verso 10 y verso 11, el apóstol habla a los hermanos y les dice esta gran verdad. Y la gran verdad a la que él obviamente llamaba a los hermanos, dice, cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros es que la hermana Juana, la hermana Marina, cada uno de estos jóvenes bautizados en el nombre del Señor, cada uno de ustedes que ha creído en el Señor, cada uno es individual. Es un mal, es un error pensar, yo no me meto, hay que lo hagan fulano, yo no me meto, por eso no entré a la directiva, por eso no soy del grupo de las mujeres, por eso no soy del grupo de los jóvenes, por eso no quiero estar ni de ujier, por eso no quiero ni comprometerme con la limpieza, por eso nada, hay que lo hagan los demás, por eso no soy de los de las cámaras, por eso no soy de los del sonido, por eso no soy músico, porque eso implica trabajo, dedicación, entrega al servicio de los santos. ¿Sí me entienden, amados hermanos? Pero la Biblia dice cada uno, lea conmigo, cada uno según el don que ha recibido.
Todos recibieron de parte del Señor un don. Y debemos de conocer ese don. Debemos de entender qué es lo que Dios nos ha dado. Alguien por ahí sarcásticamente dijo, hay quien tiene el don de la mitotería. Y yo digo, eso ni siquiera debiéramos de jugar en verdad. En verdad que ni siquiera debiéramos de mencionarlo, porque ese no es un don de Dios. El don de Dios es un regalo a la vida de la persona para que sea útil para el resto de sus hermanos, hombres y mujeres, chamacos también. Si esos aplausos son para el Señor, déselos con gloria, alabanza y honra. El apóstol dice, cada uno según el don que ha recibido, vea, trabájelo, que quiere decir ministrelo. Póngalo en acción a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El Señor no quiere malos administradores. Un administrador, expliqué hace 2 servicios, que es aquel a quien el Señor, sea de una casa o el Señor del cielo, le ha confiado lo más preciado que tiene. El hombre obviamente que era rico y confiaba a su administrador, su casa, confiaba obviamente todas las cosas que en ella tenía, a su familia, sus bienes materiales, sus ganados o sus tierras. El administrador era el que tenía derecho de todo menos de la vida del dueño de todas las cosas. Por eso la Biblia declara en el capítulo 39 del libro del Génesis, que cuando José fue vendido a los ismaelitas, obviamente lo llevan a Egipto. Potifar, el jefe de la guardia de Faraón, lo compra y dice que él llegó y lo tenía como esclavo, pero notó algo poderoso en José. Y luego lo pone como administrador de su casa. Y si usted va y lee ese hermoso capítulo, usted se va a dar cuenta que este hombre lo puso a José para que él tuviera el control de todo. Dice la Biblia, este hombre no se preocupaba de nada de su casa, solamente por el pan que llevaba a su boca. Escuche bien eso. Dios nuestro Señor ha tenido confianza en usted, joven. Dios ha tenido confianza en usted, hermana. Dios ha tenido confianza en usted, hermano. Él ha tenido confianza en mí. Oía la oración de nuestro hermano Vinicio cuando oraba en la mañana y decía acerca de los ministerios. Dice, Señor, tú diste estos ministerios, tú nos los has entregado, tú nos has bendecido, tú nos has socorrido, nos has ayudado. Tú, Señor, tú, mi Dios. Tú eres el que nos lo diste, porque tú creíste que lo íbamos a llevar, que lo íbamos a aceptar, que lo íbamos a obrar para ti. Y eso es lo que hoy tenemos que entender, la vida de la iglesia. ¿Quién de nosotros no desearía que todas esas sillas estuvieran completamente llenas, aún con pandemia? Porque déjeme decirle una cosa, si mi Biblia y su Biblia dicen que cuando estaba Israel en Egipto, el área de Gosén estaba bendecida y Egipto tenía gran calamidad. Y es que mi Dios puede hacer eso. No importa que haya pandemia, no importa que haya mal, no importa que sea invierno, no importa nada. Porque Dios puede hacer cualquier cosa cuando nosotros en verdad nos interesamos en su obra. Nos interesamos en lo de Él. A Dios no le importa absolutamente nada más en primer lugar, más que eso, que conservemos lo que Él nos ha dado y que sepamos obrar lo que Él nos dio. Por eso dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, trabájelo, haga obra de ello a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios nuestro Señor. O sea, la multiforme gracia es que el Señor les dio a unos don de predicar, a otros don de enseñar, a otros don de fe, don de ayuda, don de socorro. Dios nos ha dado a todos algo para hacer. En el verso 11 dice, y si alguno habla, hable entonces conforme a la regla del Señor en su voluntad. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo Dios sea glorificado. Dios ha creído en nosotros. Dios nos ha levantado. Dios nos ha bendecido. Dios, a quien le pertenecen la gloria y el imperio por todos los siglos, por toda la eternidad. Él quiere que nosotros obremos, hermanos. Quiere que hagamos todas estas cosas. Ustedes jóvenes que un día entregaron su vida al Señor, tienen que saber que fue por la buena voluntad de Dios. Hay gente que hoy, por más que quiera, jamás podrá
entregar su vida al Señor. Y ustedes tuvieron esa bendición, tuvieron ese privilegio que Dios les dio a ustedes. Pero es por eso importante que nosotros comencemos a pensar qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nuestro Señor nos ha dado. Algunas personas hoy dentro de la iglesia muy conscientes de lo que Dios ha hecho, cómo les ha bendecido en formas de talentos, aunque no quiero entrar mucho en eso. ¿Por qué? Porque viene una predicación que va a hablar de los talentos. Pero tengo que decir que de todas maneras, Dios nuestro Señor, a estas personas conscientes de esos talentos, ellos creen que deben de usarlos como ellos consideran bien, y no es así. La Biblia dice cómo. Porque hay quien dice, yo en mi talento nomás me voy a enfocar en fulano, en sutano, y mi círculo son estas 2 familias o 3 familias. Y eso es un grave error dentro de las iglesias. Entonces entiende que el que sabe que ha recibido algo y se hace selectivo a quien se lo quiere dar, está mal. Y el que sabe que Dios le ha dado algo y no lo obra en absoluto, también está mal. El que sabe que Dios le ha dado algo para obrar y lo obra conforme a la voluntad del Señor, lo ministra conforme al poder que Dios le ha dado, entonces ese está bien. Es por eso importante que nosotros obremos lo que Dios nos ha dado en la forma en cómo conviene al reino de Dios y en cómo conviene a nuestra vida, en cómo conviene también hacia los demás. Porque si nosotros obramos las cosas de Dios y no lo obramos como conviene al reino de Dios, no va a ser productivo esto. Si nosotros obramos y no obramos conforme a la potestad del Señor nuestro Dios y hacemos como nosotros pensamos y solamente escogemos a quien darle el bendición o la bendición de nuestro don, no va a ser efectivo. Hoy nosotros tenemos que decirle a Dios, ayúdame a entender tus palabras, ayúdame a ver con claridad qué es exactamente lo que tú, Señor mi Dios, quieres de mí. Por eso ambos grupos, insisto, que pueden estar equivocados. Y el único grupo que no se puede equivocar es exactamente el grupo que busca hacer la voluntad de Dios en las normas de Él, como Él lo ha especificado, que sea para gloria de Él. Cuando nosotros hacemos algo para gloria de Dios, bendecimos nuestra vida y automáticamente bendecimos la vida de los demás. Hoy es tiempo, amados hermanos, de no dejar que se pase el tiempo. Ayer hablaba con un obispo, amigo mío, y estábamos hablando un buen rato de las cosas. Y él dice unas palabras a mi vida, me he determinado a hacer esto. ¿Y usted qué? Le dije, yo estoy determinado a hacerlo también. No tengo otro interés, no hay otra cosa mejor que vamos a hacer. Y es de que la iglesia que está militando, que está allí presente, sea una iglesia que despierte de este sueño malo espiritual. Sea una iglesia que tenga obviamente bendición para seguir bendiciendo a otros. Y la única manera de estar bendecido, amado hermano, es estar consciente de la vida que Dios quiere que vivamos. Para la alabanza de Él, para la gloria de Él. Por eso también debemos de destacar claramente que nuestros talentos deben dedicarse a los demás sin hacer acepción. Sin buscar solamente a unos para favorecerlos y a los otros. Obviamente no. O que sea nuestro talento un goce exclusivo de nuestra vida. Oh, yo me siento bien dando mi talento. Hago solamente mi performance y eso es todo lo que doy a Dios. Dios no quiere exactamente eso. Por eso, ¿cómo puedo yo glorificar a Dios? Debemos de preguntarnos. ¿Cómo puede mi vida glorificar a Dios? Y es obviamente cuando lo que tenemos de Él lo usamos correctamente para que Él sea glorificado en todo. Cuando servimos a los demás, cuando lo hacemos por amor del nombre del Señor. Porque ese es el asunto. Nosotros hoy trabajamos, como le puse a la predicación, al mensaje, trabajamos por amor. Trabajamos por amor del nombre del Señor. Qué hermoso cuando Juan escribe en sus cartas y dice, estos salieron por causa del nombre. Salieron a predicar sin llevar nada, sin pedir nada, porque tenían ese deseo de servir a su Salvador. Qué hermoso es que hoy nosotros tengamos esto y busquemos hacer exactamente la gloriosa voluntad de nuestro Señor.
Que nuestra vida no pase, amados hermanos. El día de ayer pasó. Nadie puede recuperar absolutamente nada del tiempo. No hay ya lugar hoy en este día para hacer lo que pudo haber hecho ayer. Hoy es hoy. Hoy con su propio afán. Hoy con sus propias oportunidades. Hoy este día con su propia bendición. Hoy este día con lo que tiene. No hay más. Y Dios nos ayude a entender eso para vivir así de esta manera. Por eso cuando el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo 5:16, hablaba a aquellos hombres que lo escuchaban, porque Él quería elevar obviamente lo bueno en la conciencia humana, hablándoles estas hermosas palabras. Él les dice a ellos claramente: así pues, alumbre vuestra luz. ¿Dónde? Delante de los hombres. La vida que el Señor ha encendido en ti, la vida que Él nueva que te ha dado, alumbre delante de los hombres. Dios no nos encendió para que nuestra vida fuera puesta dentro, debajo del almud, donde puede ser sofocada y aquella luz se apaga. Sino que el Señor encendió nuestra vida para ser puesta en el candelabro o el calendero, para que alumbrase a todos los de la casa. Y el Señor dice: cuando vuestra luz alumbra a los hombres, ellos van a ver vuestras buenas obras y ellos entonces van a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Porque Dios quiere ser glorificado en lo que nosotros hacemos, sea en obras o en palabras. Nuestra vida tiene que cambiar, amado hermano. Debemos de dejar la errónea mentalidad de decir: yo no me voy a meter. No, hoy se tiene que meter. Hoy tiene que ser. Yo en ocasiones veo y tal vez juzgo mal porque no sé, pero veo cuando los equipos que juegan, ya sea el baloncesto o el básquetbol, que es el baloncesto, ¿eh?, o el fútbol, y veo que todos traen la camiseta y unos ni siquiera entran a la acción, pero veo que ellos están en todas las jugadas y en todo. Veo que ellos están preparados para cuando toque el momento de entrar. Ellos entran y llegan con todo lo que tienen. Qué triste es tener una camiseta y pasar inadvertido el deseo del Señor en nuestra vida. Qué triste es portar una etiqueta y simple y sencillamente no saber quién fue el que nos la dio. Qué triste es eso. Yo me fijo que hoy para todo hay etiquetas. Todo etiqueta lo que es obviamente parte de alguien o de algo. Hoy si usted se agacha y ve debajo de esas sillas, tienen un ticket. Y el ticket que tiene ahí abajo dice quién la hizo, quién es el dueño de ese patrón. La ropa que usted trae dice de dónde viene. Nosotros así pues tenemos que tener eso en nuestra vida. Nosotros tenemos que tener esto en nuestro ser. Nosotros somos de Jesús. Nosotros somos útiles solamente cuando servimos a Jesús. Esas sillas son útiles solamente cuando alguien se puede sentar en ellas, ¿sí o no? Esa ropa que usted trae, el calzado que usted usa, es útil solamente cuando usted se lo pone. Mientras nuestra vida no haga nada, disculpe, pero es la verdad. Usted no es útil. Y Dios ha dado utilidad a nuestra vida. Si en un tiempo de nuestra vida tiene algo bueno, es ahora que Dios está dentro de nosotros, es ahora que se nos cambió la mente, es ahora que tenemos un nuevo corazón. Alguien de veras recibe esta palabra. Bendiga el nombre del Señor y dígale: es verdad, Señor, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo, Señor, mi Dios? ¿Qué está haciendo, Señor, mi Dios? Mi ser te está agradando, Dios mío y Señor mío. Ahora, escuche usted lo que es el significado secularmente de la palabra trabajar, porque nosotros trabajamos por amor. El significado de trabajar dice realizar una actividad física o mental, intelectual. Y luego dice en general de forma continua y recibir un salario por ello. Eso es trabajar. Hay otra definición que me gusta y dice realizar una actividad física, mental o espiritual. Y luego enseña y dice, y esto lleva obviamente un esfuerzo de aquel que está laborando. Nosotros hoy tenemos que laborar, tenemos que trabajar. Eso es trabajar. Un día el Señor nos va a pagar, pero no debemos de hacerlo solamente por eso. Porque el que viene y dice, Señor, yo voy a hacer esto, pero espero
que aquel día allá en tu reino me pagues bien. No, si hay alguien justo es el Señor. El Señor es bueno, Él es santo, incomparable, inconfundible. Nosotros aquí trabajamos en un trabajo porque alguien nos remuda, nos compensa, alguien obviamente hace su parte. El Señor también un día, Él lo hará con nosotros, según lo que leímos en el texto memorial. Ahora, escuche que ese es el significado de trabajar, realizar una actividad física, intelectual, moral, espiritual, donde hay una remuneración, donde hay un pago. Hay que poner el esfuerzo, hay que usar el cuerpo, hay que usar lo que se tenga que usar. Muchos de ustedes, sus trabajos son físicos, trabajan, usan sus manos, sus piernas, todo su cuerpo. Algunos de ustedes, su trabajo es intelectual, están sentados pensando solamente, pero es trabajo. Hay quien solamente lleva papeles de un lado al otro, es trabajo. Hay quien solamente recibe llamadas por teléfono, ese es trabajo. Y por ese trabajo se le va a la persona a pagar. Ese es el significado. Pero lo importante es saber que cuando Dios nuestro Señor quiere que nosotros trabajemos, Él quiere que entendamos que un día será el payday de nuestra vida. Será el día del pago por todo lo que hicimos. Ahora, vamos a ver lo que es la definición de la palabra amor, porque nosotros trabajamos por amor. Amor simple y sencillamente es un sentimiento vivo de afecto e inclinación hacia una persona o hacia alguna cosa. Un sentimiento vivo de afecto y de inclinación hacia alguna persona o hacia alguna cosa que se le desea también todo lo bueno. Ahora, también otra definición de amor dice, amor propio también puede ser considerado una gran estima hacia una misma persona. Uno mismo se tiene amor propio, uno mismo se da esa bendición. Y luego dice claramente, escuche, dice, y por lo cual se espera, ¿verdad?, ser considerado. Alguien que se quiere a sí mismo se espera que sea considerado en su propia persona. Pero en realidad nosotros, nuestra vida, nuestro amor hacia el Señor, no puede ser solamente por lo que es obviamente un sentimiento. Nosotros tenemos la realidad del amor. A nosotros nos pasó la realidad del amor. Nuestra vida ha tenido la realidad. No puede ser un sentimiento. Nadie de nosotros puede obviamente amar al Señor sino por haber conocido su amor. Nadie de nosotros puede obrar estas cosas tan maravillosas en su vida sin antes haber conocido lo que el Señor le ha dado a él. Yo por eso digo que voy mucho más allá y nuestra relación de amor con el Señor no es solamente por un sentimiento. Es obviamente por la experiencia que hemos tenido, es por lo que Dios nos ha dado. Por eso en Primera de Juan capítulo 4, si usted lee conmigo el verso número 10 y 11, la Biblia nos enseña a nosotros esta gran verdad. Cuando Juan habla y dice, en esto consiste el amor. ¿En qué? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Dios nos amó, envió su encarnación a Jesucristo como propiciación por nuestros pecados. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha socorrido, Dios nos ha ayudado, Dios ha hecho estas obras maravillosas en nuestra vida. Y en esto consiste el amor. Ven ahora que la parte del amor que usted y yo debemos de tener, los jóvenes en esta iglesia, hombres y mujeres, no es solamente un sentimiento. Es, hermanos, la prueba real, literal, de que alguien nos amó. De que alguien tuvo ese deseo glorioso en nuestra vida de hacernos bien a nosotros. Por eso el verso 11 dice así, en ese contexto, amados, si Dios nos ha amado, así también debemos amarnos los unos a los otros. Así también debemos amar al prójimo. Así también debemos de amar a los demás. Es por eso importante que entendamos esto. ¿Para qué? Para poder trabajar nuestro talento que el Señor nos ha dado. Si brincamos de este verso 11 hasta el verso 19 y 21, nos podemos dar cuenta que Dios nuestro Señor es exactamente lo que quiere en ese contexto. Por eso el verso 19, nosotros le amamos a Él. Vuelvo, porque Él nos amó primero. Nadie podía haber tenido un sentimiento, yo no conozco nada, pero, cómo deseo amar a Dios. Es mentira.
Nadie podía haber sentido nada de eso. Habiendo estado muertos en delitos y pecados, sin entendimiento de las cosas de Dios, por ser hombres y mujeres naturales, no teníamos atracción a las cosas santas del Señor. ¿Alguien cree eso conmigo? Por eso Él dice, Juan, nosotros le amamos ahora a Él, pero porque Él nos amó primero. Él injertó su amor, lo depositó, lo metió en nosotros, nos dio una infusión como una inyección de amor. Por eso ahora nosotros lo podemos amar. Quiere decir entonces que el que trabaja por amor, trabaja para Dios porque sabe, conoce, entiende, discierne lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Qué ha hecho Dios con usted? Al que menos Dios ha hecho con su vida, créame que le perdonó sus pecados. Créame que le quitó el poder y el dominio al diablo para que usted ya no sea de él. Créame que Dios ahora le ha dado esperanza. Créame que su nombre está escrito en el libro de la vida del Señor nuestro Dios. ¿Cómo no trabajar por amor? ¿Cómo no decirle al Señor, Señor, cómo no voy a hacer esto? Si conozco el amor es porque tú lo has puesto en mi vida. Y yo solamente, Señor mi Dios, tengo una reacción de tu acción. La reacción de la acción del Señor. Vea la reacción si yo le pego a este vaso. Vea, esa es mi acción. Pum, le pego. ¿Qué va a pasar? El agua va a ir para allá y se va a salir. ¿Sí o no? Si yo corro de aquí y hay una patineta allí, o hay una almohada o algo gelatinoso donde yo brinque y caiga, mi acción va a tener una reacción. Si yo corro por un muelle y me aviento a una lancha, mi acción va a tener una reacción que al tiempo de que caiga mi cuerpo, la lancha va a querer salir volada. Entonces la acción del Señor es mi reacción ahora. La acción del Señor fue su amor. Mi reacción debe de ser amar. Amar lo que Él ama, amarlo a Él y por el amor del nombre de Él, seguir hacia adelante en esta hora. Eso es lo que el Señor nuestro Dios quiere, amados hermanos. Eso es lo que el Señor busca de parte de nosotros en nuestra vida. El verso 20 y el verso 21 declaran: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Por qué? Pues ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve, y no puede amar a su hermano a quien puede ver diario? Pero vea el verso 21, nosotros tenemos este mandamiento de Él. No es un antojo mío, no es un capricho. Me decía ayer este hermano obispo, me decía hermano José Luis, nosotros no predicamos nuestros caprichos, no predicamos nuestros conceptos, predicamos una gran verdad. Y yo estoy contento de oírle hablar así. Le dije, así es. Vea, nosotros tenemos este mandamiento. ¿De quién? De Él. El pronombre Él es de Jesús. ¿Cuál es ese mandamiento? El que ama a Dios, ame a su hermano. ¿Quién ama a Dios aquí? Dice el hermano Urbina, ¿verdad? En la predicación pasada dice, ¿quién tiene problemas? No, pues todos. ¿Quién tiene fe? Pues todo el mundo. ¿Quién ama a Dios? En verdad lo ama. En verdad ama usted lo que Dios ama. En verdad es eso en su vida. En verdad es esto en mi vida. Ahora, estas palabras, amados hermanos, no pueden ser confundidas. Aunque el concepto de Colosenses 3, 22, 23 y 24 hablaba ciertamente de que fueran los esclavos con sus señores de una manera. Pero el apóstol, vea cómo él traslada lo que era de la vida secular a lo que venía siendo la vida espiritual de los creyentes. Por eso cuando él dice siervos, le está hablando a los esclavos. Siervos a quien tiene un Señor. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Escuche bien. No sirviendo al ojo, no porque te ve, no solamente porque es tu amo, sino porque hay algo mucho más glorioso y profundo allí. Por eso dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Porque aún en eso nosotros hacemos que Dios sea glorificado. Y luego dice el verso 23, y todo lo que hagáis, todo lo que hagáis, según el don, según el talento, según tu obra, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. La palabra de corazón también es obviamente algo similar a hacerlo con amor. Hacerlo de corazón como para el Señor y no solo para los hombres.
Lo hago primeramente para Dios y en eso bendigo a los que están aquí. Ayudo a los que están aquí. Hago que tengan gozo, consolación. Hago que sus vidas sean obviamente prosperadas. Eso es. Y el verso siguiente dice claramente, el 24, sabiendo esto es algo que tenemos que saber, esto es algo que tenemos que entender, que es del Señor de quien se va a recibir la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Hoy todos los que estamos sirviendo vamos a ser recompensados por el Señor, vamos a ser bendecidos por nuestro Dios. Según lo que leímos pues entonces en Hebreos capítulo 6 y verso 10, lo volvemos a leer, y 11. Escuche entonces lo que dice el escritor de esta carta, que había notado que había algo malo dentro de la iglesia. Y él obviamente, si usted lee la carta a los hebreos, es una carta que el escritor simplemente viene para ayudar a aquel pueblo que estaba totalmente confundido, que querían volver a los rudimentos, y él les dice, no más, no más. Aquellos sacrificios eran así, hoy ya hubo uno y es Cristo. Hoy tenemos uno en la casa de Dios que es mejor que Moisés, mejor que los ángeles, mejor que esto. Es el mismo Hijo de Dios, su encarnación en el mundo. Y él, corrigiendo todas esas cosas, llega entonces a esta parte de la carta donde también quiso hablarle a los hermanos para darles a entender que el mal que ellos tenían era grave. Por eso dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. En los versículos anteriores está hablando obviamente de algo que estaba fuerte para ellos, pero él, queriendo suavizar el asunto, le dice, pero ustedes no son así, ustedes no viven de esa manera, ustedes no creen de esta forma. Y ahí les advierte, o les habla más bien, y les dice, después de una gran advertencia, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra de amor y del trabajo que habéis mostrado hacia su nombre. A mí se me puede pasar, a su líder se le puede pasar, a su esposo, a su esposa, a su vecino, a quien usted le haya ayudado, se le puede pasar, pero a Dios no se le va a pasar nada. Él no va a olvidar, Él no tiene nuestro cerebro, Él es sabio, Él es todopoderoso, Él nunca va a olvidar eso. Lo que una persona ha mostrado, lo que una persona ha dado, lo que una persona ha simple y sencillamente obrado, Dios nuestro Señor lo ha visto, lo va a recordar, y en base a eso es que lo va a bendecir. Por eso el verso siguiente dice, pero deseamos, que era lo que deseaba el escritor, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza. Qué increíble esto. O sea, ¿qué era lo que estaba pasando? Era fácil desanimarse en aquellos días como ahora. Era fácil confundirse. Era fácil dejar de militar. Era fácil dejar de obrar. Era fácil dejar de seguir como es ahora. Era fácil. Era fácil desemocionarse o desalentarse. Era fácil todo eso. Pero lo importante que hoy nos debe de motivar, hermano, la más motivación o la motivación más grande, que al Señor no se le olvida nada. Que Él lo ve cuando está usted sentado sin hacer nada. Lo ve cuando está viviendo una vida espiritual ociosa. Pero que también lo va a ver cuando ponga manos en la obra, la labor, para obrar de esa manera. La iglesia que en aquellos tiempos obviamente había sido perseguida, que era una iglesia que era juzgada por todo el mundo secular. El apóstol les escribe a ellos y les dice claramente, ustedes no pueden abandonar la carrera, ustedes no pueden dejar de correr, como dice Filipenses 3, verso 14. Ustedes deben de llegar hasta la meta, no dejar, no soltar, no abandonar la carrera. El supremo llamamiento de Dios en Cristo no se recibe y después se olvida. Hay que seguir adelante. Por eso no debemos de permitir que la tibieza, simple y sencillamente el estar de ociosos, nos quite las poderosas bendiciones del Señor, del reconocimiento que Él ha dicho en su palabra, que nos va a dar por nuestro amor y servicio a Él por causa de su santo nombre. Y esto es lo que debemos de hacer, permitir que el amor de Dios que está en nosotros sea expresado, manifestado para otros, se ha dado para otros. Esto es lo que nos debe de animar, hermanos. La esperanza que el Señor nuestro Dios nos ha dado como cristianos. Yo espero un día,
Yo espero un día. Hace días estuve en un hogar visitándolo. Y recuerdo que cuando estaba hablando ahí con alguien de este hogar, una persona que ahí vive, ya de avanzada edad, sin más ni nada entró en la plática que yo tenía con los hermanos. Y me dice, guess what? Y yo le digo, I'm not gonna guess, you just tell me. Y me dice, esta señora, me dice, dice, estoy esperando un big check. Me dice, yo estoy esperando un cheque tan grande. Y me hacía la señora, big. Ya le digo, sí, ¿por qué? ¿Por qué estás esperando un gran cheque? Dice, yo trabajé para el gobierno. Yo di toda mi vida. Tengo 80 y tantos años, dice. Veme. Dice, voy a cumplir 90. Entregué toda mi vida. Y dice, yo estoy esperando que me den ese gran cheque. Y ya le digo yo, oh, wow. Le digo, qué bueno que te van a dar eso. Dice, me tienen que recompensar. Ahí entregué mi fuerza, mi vida, todo lo que yo era, allí lo deposité. Y cuando llegué a mi casa platicaba con mi esposa y le digo, me encontré a una señora en este hogar y me dijo estas palabras. Y eso, amados hermanos, eso, aunque yo ya tenía el plan de púlpito, no lo puedo olvidar. ¿Cómo hay personas que creyeron que lo que hicieron les va a recompensar grandemente? Eso debemos de pensarlo nosotros. Que nuestro cheque, yo no quiero ponerle ni medida. Sé que será tan grande que no se puede comparar con nada. Sé que su cheque por entregarse a vivir por amor del nombre del Señor y dar su vida por otros va a ser tan grande. Y yo me le quedaba viendo a esta ancianita y luego me decía, ¿y sabes qué? Me dijo, me voy a comprar un carro. Y le dije, ¿de cuáles? Toyota. Le dije yo, entonces vas a aprovechar bien tu dinero. Y ya me empezó a dar una cátedra de lo que eran los carros Toyotas. No le puedo decir dónde estuve. A lo mejor usted un día va a darse cuenta. Pero ahí fue. Y yo me salí emocionado de ver la emoción de esta señora, de casi 90 años, viejita. Y dijo, yo espero que el gobierno me dé esto, porque yo trabajé para el gobierno. ¿Qué espera usted que el Señor le dé? ¿Qué espera usted que el Señor haga con usted? ¿Qué es lo que usted espera? El autor expresa estas palabras a aquella gente y le dice la base de la fidelidad de Dios. Aunque yo me quedé en el verso 11 y leí el verso 12 como conclusión, pero del verso 13 en adelante habla dos cosas como segura ancla en el corazón de los creyentes. Que Dios obviamente es fiel y Él no puede mentir. Y si Él prometió, amados hermanos, Él lo hará. Solamente tenemos que entenderlo. Solamente tenemos que creerlo. Por eso, vea el verso 12, hermano Jerry, después vamos al 13. En el verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos. Una iglesia que enfrentaba persecución, una iglesia que de aquellos días tenía un sumo maltrato, una iglesia que obviamente corría de un lado para otro por querer salvar sus vidas, porque él obviamente de aquí iba a llegar a hablarles del capítulo 11. De lo que era la bendición de la fe. Él simple y sencillamente les dice, para que no se hagan perezosos. ¿Por qué? Porque la pereza es tan grave como la incredulidad. Y la incredulidad es tan grave como la idolatría. ¿Ve por qué ahora tenemos que trabajar? Para que no os hagáis perezosos. Por eso dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, por tener fe en el Señor y saber esperar, ellos heredaron las promesas, lo que Dios había prometido. Dios le ha prometido a usted y a mí que después de esta vida, por ser de Él, por amarlo, por servirlo y luchar todos los días de nuestra vida, haciendo su voluntad en el mundo, cumpliendo su deseo en su obra, usted va a ir con Él a su lado. Esa es una promesa de Dios. No es mía, no es del hermano, no es de su papá, de su mamá. Es de Dios para usted, para su vida. Y eso es lo que tenemos que creer. ¿Ve por qué ahora es tiempo de decirle a la pereza, como quitarme yo este saco y decir, me lo quito y me lo voy a aventar por allá? ¿Por qué? Porque la pereza destruye. Porque la pereza obviamente incapacita. La pereza simple y sencillamente hace mal a la vida del creyente.
La pereza no nos ayuda en nada. La pereza no sirve para nada. Si usted es una persona perezosa, nadie lo va a querer en el trabajo. Todos ustedes, amados hermanos, que tienen sus pequeñas o grandes compañías, ustedes no van a querer a nadie que no trabaje. Nadie en los trabajos quiere a nadie que no trabaje. El Señor nuestro Dios, Él sí quiere que su vida recapacite. Él quiere que su vida obre. Él sí quiere que usted entienda que la pereza no nos ayuda en nada. En nada. Yo recuerdo hace muchos años cuando trabajaba en los campos de California. Tenía un familiar mío ahí cerca de mí. Y yo recuerdo que la gente me decían el chivito, por cómo era. Me decían, chivito, ya no hagas eso. Deja que tu familiar haga lo de él y gane lo de él. Porque yo trabajaba y me iba adelante, si era piscando, anillando árboles, podando. Y luego volteaba y miraba a mi familiar lejos por allá. Y yo decía, lo van a correr. ¿Y sabe qué hacía yo? Me brincaba para el lado de él. Y allí iba de regreso para atrás, dándole en lo que fuera. Fuera en la uva, en la tabla que es para la pasa, en el rollo, lo que fuera. Y sabe una cosa, la gente miraba y me decía, no lo hagas, porque tú no lo estás ayudando. Lo único que estás haciendo, estás tú cooperando para que él sea peor. En verdad, yo no quiero cooperar con usted, amado hermano, que no trabaja en la iglesia. Este año estoy dispuesto a decirle, hay que trabajar, tenemos que trabajar. La pereza priva de las bendiciones de Dios nuestro Señor. La pereza es tan mala como cualquier pecado. Vengan los músicos, por favor. La pereza es tan mala como cualquier pecado. Como cualquier pecado. Obviamente el escritor declara, y por eso en el verso número 13, la base de la seguridad de la bendición en la recompensa dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, o sea, el escritor está hablando de promesas que tenemos en el Señor por trabajar en su obra. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no hallando a nadie mayor que él, ¿qué fue lo que Dios hizo? Juró por sí mismo. ¿Usted cree que Dios no va a cumplirnos? Oh, amado hermano, todo el mundo podemos ser incumplidos, pero mi Dios, su Dios, Él no se va a quedar con nada. Mi Dios, su Dios, Él va a cumplir todo. Y dice claramente, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré, de cierto te voy a hacer que abundes y te voy a multiplicar grandemente, porque Abraham le había creído a Dios. Y habiendo esperado con paciencia, dice la palabra, alcanzó la promesa de Dios. ¿Qué tenemos que hacer mientras estamos en esta vida? Seguir esperando con paciencia, pero mientras esperamos, teniendo manos a la obra, trabajando, haciendo, poner el don, vivir para Dios por causa y por amor de su glorioso nombre. ¿Alguien cree esto conmigo en esta hora? ¿Sí o no? Por eso es bien importante esto. Y yo, amados hermanos, con esto voy a terminar. Escuche bien, escuche bien. La obra y el amor que le hemos mostrado, obviamente, literalmente a su nombre, tiene que ser porque lo amamos. No tiene que ser por otra cosa. Tiene que ser porque conocemos el poderoso amor que Él puso en nuestra vida, cómo lo depositó. Dios nuestro Señor nos está llamando a todos. Yo obviamente no estoy diciendo nombres, pero muchos de ustedes aquí en la congregación vienen, están en el culto, se van, no los volvemos a ver, a lo mejor hasta la próxima semana. Yo les digo a ustedes, eso está mal. Alguien dígame, eso está mal. Muchos de ustedes no hay en su corazón la iniciativa hasta ahora. Espero que hoy reaccionen. Vengan a cualquier directiva, vengan a cualquiera de las jóvenes si son jóvenes. Vengan con nuestra hermana Marina. ¿No sienten ustedes algo en su corazón? Tal vez no, porque no le ven. Yo muchas veces ando aquí o llego aquí, cuando veo a esta hermana, hermanos, y la veo toda despeinada, y no estoy diciendo por mofarme de ella, no estoy diciendo eso. La miro sudando, la miro trepada en una escalera, y hermana, bájese de allí, hermana esto, hermana lo otro. Y sabe una cosa, ella nunca ha puesto un letrero complain, porque nadie en ocasiones viene y le ayuda.
viene una hora, viene otra hora. Qué fácil fuera que 3 o 4 personas le dijeran: hermana, hoy no puedo, pero yo me pongo este día con usted para hacer la limpieza del santuario. Tantas mujeres que hay aquí, tantas mujeres que pasan horas y horas en su casa sin hacer nada. Y esta mujer nunca ha soltado el vacuum, solamente cuando me los da para que los limpiemos. ¿Sí o no? Y no importa donde tenga que limpiar. Hay trabajo con los sugieres, en dar la bienvenida, en recibir a alguien. ¿Quién no puede un domingo estar alegre allí? Como se decía ahora, dar la bienvenida a alguien, hermano, hermana, a una visita. Qué bueno que vino, Dios le bendiga mucho. Sonreír. Un embajador de amabilidad. ¿Quién no puede hacer eso? ¿Quién no puede venir y decirle a los músicos: nunca hemos hecho nada por ustedes aquí, pero díganos si a lo mejor les limpiamos aquí o algo? Especialmente a este grupo de jóvenes que están tan saturados de cosas, porque muchas de esas no podemos encontrar a alguien que lo quiera hacer, sabiendo que el Señor prometió. Ponga el texto nuevamente, hermano Jerry. No hay cierre en esto. No hay cierre. El Señor un día, Él juró por sí mismo. Él dijo: te voy a bendecir. Abraham alcanzó el juramento de la promesa de Dios. Pero ¿qué hubiera sido de Abraham si hubiera dicho a la mitad de su camino, a lo mejor a los meses: ay, será cierto? No habrá sido una loquencia mía ya de tantos años que tengo. Pero este hombre creyó en Dios. Este hombre esperó en Dios. Hoy, amados hermanos, yo le hago a usted ahorita una cuestión. Levanten la mano, y en serio, es una pregunta en serio. A los jóvenes, a todos, levanten la mano. ¿Quién de ustedes ama en verdad al Señor? Levanten la mano y ténganla ahí. Y quiero verlos, a ver a los músicos. ¿Dónde está mi esposa? Levanten la mano en verdad. Ustedes que no levantan la mano, ¿por qué no la levantan? La verdad es que no aman a Dios. Esa es la verdad. There's too much pride in your life. O sea, les estoy haciendo una pregunta. ¿Saben que ya no podemos vacilar con esto de la iglesia? El mundo, hermano, se volcó en mal. El mal está entre nosotros. Si usted ama a Dios, ¿sabe qué le dijo el Señor a Pedro? ¿Sabe cómo le habló el Señor a este hombre en el capítulo 21 de San Juan, verso 15? Lo que el Señor habló con Pedro en aquel día es también ahora para nosotros. El Señor no tiene mayor interés en nada más que en una cosa primordial. El Señor, cuando viene, San Juan 21, hermano Jerry, verso 15. Vea, el Señor aparece cuando Pedro estaba allí con los demás hermanos, después de haber resucitado. Y dice la Biblia: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro estas palabras: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Porque era obviamente el que lo había negado. Uno lo entregó, lo traicionó, pero este lo negó. ¿Me amas más que todos estos? Él le contestó, le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Yo sé que el Señor sabe si yo hoy lo amo o no. Yo sé que el Señor sabe si usted lo ama o no lo ama. Yo lo sé eso. A usted y a mí nos conviene que el Señor sepa que lo amamos. Y el Señor le dice a Pedro cuando dice: tú sabes, Señor, que te amo. Entonces el Señor le contestó y le dice, Él le dijo: apacenta a mis corderos. Apacenta a la gente rebeldona, a los que brincan, saltan por allá y por acá. Vuelve nuevamente el Señor, verso 16, vea lo que le dice. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Yo hoy le pregunto a usted: ¿usted sabe si el Señor lo ama o no? Yo de mi parte sé que Él me ama. Sé que me ama, y porque sé que me ama, trabajo por eso, para gloria de su nombre. Hago todo lo que tenga que hacer, entrego mi vida, la estimo como nada. ¿Por qué? Porque sé que un día Él me dará lo que espero de esta vida. Que no hay aquí lo que espero, nunca lo habrá en esta vida. Esta vida, con todo lo que se ve y lo que se palpa, es temporal y pasajero. Los hombres más ricos ni siquiera nos podemos comparar. Pasaron, se envejecieron, murieron, los sepultaron y se pudrieron. Y si no tuvieron esperanza en el Señor, su vida fue vivida en vano. El Señor le dice: si tú me amas, entonces pastorea mis ovejas. ¿Por qué no le dijo el Señor: levántame un monumento, haz esto? No, lo que tienes que hacer, tienes que obrar el amor que tienes por mí, y lo debes de hacer con todos los que ves allí. Eso es lo que el Señor le dijo.
En el tercero, dice el verso 17, el Señor le vuelve a preguntar por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo entonces, entristeciéndose porque el Señor le había vuelto a preguntar por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús entonces le dice estas palabras: entonces apacienta mis ovejas. ¿Sabe qué es lo que más le importa a Dios en este mundo? Es la gente que somos su pueblo, su iglesia, su cuerpo. ¿Sabe qué es lo que Dios desea más de este mundo? Que el pecador, el perdido, se arrepienta para que Él no lo tenga que separar un día en la condenación eterna. Pónganse de pie, por favor.